días, hermanos. ¿Cómo están hoy? Bendecidos y en victoria, ¿verdad? Amén. Yo les voy a invitar a que se pongan de pie, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio al servicio de esta tarde. ¿Cuántos alegres hay aquí? Amén. ¿Cuántos gozosos hay aquí? Vamos a ver. Un grito de alegría. Ok, vamos a orar al Señor. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y vamos a invitarlo para que Él nos acompañe en esta hora. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres amado para nosotros, tú eres nuestro Padre. Hoy queremos adorarte, Señor, con nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y todo nuestro corazón, porque no hay nadie como tú, solo tú eres fiel, Señor. Podemos ver tu fidelidad día a día y hoy estamos agradecidos. Por eso estamos aquí hoy, para levantar nuestras manos y adorar al que vive por los siglos de los siglos, por tu grandeza, por tu majestad, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Espíritu Santo, te pedimos que hoy tú te muevas hoy en este lugar, porque dice tu palabra que donde hay más de 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Hoy queremos alegrarnos y gozarnos como hermanos, juntos en armonía, Señor, porque sabemos que tu presencia desciende donde tus hijos te adoran, cuando tus hijos te alaban. Hoy eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido, Señor. Ven y llénanos hoy con tu presencia. Anhelamos mucho más de ti en todo tiempo y en todo momento. Recibe todo honor y recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si ya estás listo, vamos a adorar a nuestro único Dios. Amén. Él es poderoso. ¿Cuántos lo creemos? ¡Vamos! Sobre la muerte, nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. Y creo todas las cosas, perfección, todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios. Poderoso el Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios, poderoso el Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios, Santo. Que todos puedan ver, que todos oigan que esta gracia que me ha rescatado.
un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. No vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser.
puede tomar su lugar. Y le damos la bienvenida a turno de las 9 de la mañana, Casa de los Milagros. La verdad que es un gozo cada semana estar en el santuario, en el altar del Señor y poder, ¿verdad?, recibir esa administración a través de la alabanza, a través de la adoración y también como cada semana el alimento, la palabra que nutrirá nuestro espíritu. Y bueno, quizás muchos están extrañados, ¿verdad?, porque nos ven vestidos de una forma muy diferente, pero al final, ¿verdad?, va usted a entender, vamos a hacer un acto profético que el Señor nos mandó como iglesia, ¿verdad? Entonces, al final, ¿verdad?, usted va a entender, los que vamos a participar ya lo saben. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro apóstol Abelardo Tun, que él viene de nuestra iglesia madre de Lerma, Campeche, a compartir la palabra. Siempre digo que para nosotros es una bendición, un gusto que él, cada día que él venga, que cada día que él nos visite, tengamos la bendición de que él comparta la palabra. Así que vamos a darle la oportunidad, ¿verdad? Vamos a darle la bienvenida a nuestro apóstol. Buenos días a todos. Para nosotros es una bendición poder estar con ustedes después de todo ese tiempo que fue imposible viajar en ese tiempo, pero gracias a Dios que ahora podemos estar aquí. Anhelábamos estar y poder compartir la palabra. Sé que han sido 2 años difíciles para muchos, que muchas familias han pasado momentos difíciles, han pasado circunstancias dolorosas. Sé que han enfrentado diversos tipos de problemas y que solo por la gracia de Dios es que estamos hoy aquí. Dios ha sido fiel, Dios no nos ha dejado. Aún en medio de las circunstancias más dolorosas o difíciles que usted haya pasado, si usted está aquí hoy es por la gracia de Dios. Es porque Dios tiene un plan perfecto para ti, para los tuyos, y porque el Señor, Él tiene reservado algo bueno para cada uno de nosotros. Sus planes de Él son para vida, para paz y para prosperidad. Y mi anhelo en ese día es que esa palabra que el Señor trae pueda llenar de fe tu corazón, pueda activar la fe en ti para poder superar cualquier circunstancia que tú o tu familia estén pasando. Así que un saludo también para los que nos ven por línea. Les amamos y anhelamos que próximamente también puedan estar aquí en la casa del Señor. Quiero compartir una palabra que está en Génesis capítulo 1 y voy a leer algunos versículos. Génesis capítulo 1. Voy a leer, yo le voy a ir diciendo las porciones que voy a leer, y esta enseñanza tiene mucho que ver con el acto profético que vamos a hacer al final de la predicación. Es como una explicación bíblica de lo que vamos a hacer proféticamente, porque Pablo dice que no solo debemos orar con el Espíritu, sino también hacerlo con el entendimiento. Debemos cantar con el Espíritu, con el entendimiento. Entonces, cuando uno hace un acto profético, debe hacerlo con el Espíritu, pero también entendiendo lo que va a hacer, ¿verdad? Entonces, Génesis capítulo 1, quiero leer primero el versículo 11 al 13, dice así: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde, la mañana, el día tercero. Versículo 20 al 25. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género,
y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Versículo 28 y 29. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Amén. Y quiero hablar hoy sobre el poder de una semilla. Quiero explicar bíblicamente el poder que hay en una semilla. En esta copa tengo un pequeño puñado, bueno, muchas semillas, ¿verdad? Que hay semillas de arroz y de maíz. Y vamos a ver en la Biblia el poder de una semilla. Es importante para nosotros entender el significado bíblico, el potencial que hay en una semilla. En la lectura que acabo de hacer, el primer mandamiento que Dios le da a todas las especies vivientes, tanto las plantas, las aves, los peces, los animales y el género humano, el primer mandamiento que Dios le da es de fructificar, o sea, de reproducirse, de multiplicarse y de llenar la tierra. Todas las especies vivientes, todas las especies que tienen vida, Dios le da la misma orden: reproduzcanse, crezcan, multiplíquense y llenen la tierra. El deseo del corazón de Dios es que cada especie viviente pueda prosperar, pueda progresar, pueda crecer, pueda desarrollarse. El anhelo del corazón de Dios es que todas las especies, incluyendo obviamente la especie humana, los seres humanos, podamos crecer. Y cuando digo crecer, no solo estoy hablando en número, sino crecer en cantidad, en calidad, crecer en sabiduría, crecer en progreso, crecer en todas las áreas. Dios anhela que nosotros crezcamos. Dios desea lo mejor para nosotros, y por eso dijo: crezcan, multiplíquense, reproduzcan, fructifiquen, llenen la tierra, evolucionen, que vayan, como dice la Biblia, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y el método que Dios usó para que nosotros pudiéramos progresar como especie humana es una semilla. El secreto de la reproducción está en la semilla. Por eso, cada vez que nosotros anhelamos crecer, cada vez que nosotros anhelamos progresar, cada vez que nosotros anhelamos avanzar, cada vez que nosotros anhelamos seguir subiendo de nivel, tenemos que entender que todo va a originarse en una semilla. La semilla es la clave. Dios desde el principio le da la clave a todas las especies, lo que Él les ha dado a cada especie para progresar, para multiplicarse, para expandirse, para crecer, para ir mejorando cada vez más, es una semilla. Y lo primero que quiero hacer, enseñar, es que en una semilla está contenida el milagro de la vida. Cuando tú miras una semilla, hay semillas muy pequeñas, Bueno, la semilla de maíz es grande, es visible, pero hay semillas que son muy pequeñas. En una ocasión yo quería sembrar árboles de cedro, porque a mi esposa le gusta mucho el olor del cedro, le gustan mucho los muebles de cedro, el olor que despide. Y ella me pedía, quiero que siembre cedro, y yo nunca había sembrado cedro, ¿verdad? Y le pedí a unos misioneros que trabajan en una comunidad
que me consiguieran semillas de cedro. Y si ustedes han visto el árbol de cedro, en estos meses pasados apenas da como un fruto así como si fuera una aceituna, como del tamaño de una aceituna. Yo siempre pensé que ese fruto grande era la semilla. Entonces me trajo varias, como ese fruto que parece una aceituna, cuando está en su etapa ya de maduración, se abre y cae, sale la semilla. Entonces yo pensaba que la semilla era grande y ella me trajo varios de esas frutas y me dijo, adentro está la semilla. Ah, bueno. Y yo empecé a abrir uno por uno las semillas y no encontré nada. Nada. Y me quedé confundido y digo, todos, los abrí todos y nada. Y entonces fui a ver a un anciano de la iglesia que ellos conocen, tienen mucha sabiduría del campo. Y le dije, fíjese que me trajeron una semilla de cedro, pero no sirve, no tiene nada. No hay ninguna semilla. Y se empezó a reír y me dice, ¿tienes lo que está dentro? Sí, ahí lo tengo acá, pero no hay nada. Y entonces tomó una que parece unas alitas y se veía en un borde un puntito pequeñito. Y me dice, ese puntito es la semilla. Y yo no puede ser, o sea, porque yo conozco los árboles de cedro, son inmensos. No puede ser, ese no es una semilla de cedro. Sí, me dice, esa semilla tan pequeñita, tan diminuta, es la semilla de cedro. Me dijo, siémbrala y vas a ver. Y la sembré en un acto de fe, porque todavía mi cabeza era incrédula de cómo era que esa cosita tan pequeña era la semilla de un árbol tan grande. Y lo sembré. Y al poco tiempo empezaron a brotar las plantitas. Esas plantitas actualmente tienen casi 10 metros de altura. Y esas plantitas cada año lanzan miles, cuando en esta época, debajo de esos árboles está, mire, cientos de arbolitos de cedro, que ya no busca uno qué hacer con ellos. Y ahora, ¿a dónde los siembro? ¿Cómo les hago, verdad? Pero les explico eso porque la clave de Dios para que nosotros crezcamos, para que nosotros progresemos, para que nosotros podamos avanzar, podamos ir adelante, para que nosotros podamos multiplicarnos, para que podamos como especie crecer en todas las áreas, la clave es una semilla. Todo empieza en una semilla. El milagro de la vida está en una semilla. Si tú quieres que algo viva, si tú tienes un sueño y quieres que ese sueño se vuelva una realidad, necesitas una semilla. Si tú estás casado y anhelas tener un hijo, necesitas una semilla. Si tú anhelas tener un negocio, una empresa, necesitas una semilla. Porque todo el origen de la vida está contenida en una semilla. Y nosotros cuando vemos una semilla, la vemos de una manera simplista, como bueno, una semilla. Pero dentro de esa semilla hay un poder sobrenatural. Dentro de esa semilla hay algo que Dios puso dentro de esa semilla, que es un poder para producir vida. Cada vez, mi objetivo es que hoy, cada vez que tú tengas una semilla en tu mano, cada vez que Dios te dé una semilla, tú entiendas que en esa semilla está el génesis, está el origen de lo que tú anhelas alcanzar. Sin una semilla no podemos alcanzar nuestros sueños. Sin una semilla no podremos lograr el progreso, el avance, el crecimiento, la prosperidad, la salud. Lo que tú necesites tiene su origen en una semilla. Y entonces quiero darle una definición bíblica de semilla. Voy a hablar de las dos palabras que se usan. La primera es una palabra hebrea y es la palabra será, con Z, será. Y en griego, la palabra para semilla es una palabra que ustedes han oído, esperma. Esa es la palabra griega para semilla, esperma. De donde viene la palabra espermatozoide.
Entonces, una semilla es un esperma. Es la clave de la vida. Sin una semilla, lo que nosotros anhelamos no lo podremos tener. Ahora, cuando piensa en semilla, si la traducción bíblica de semilla, de esperma, es descendencia, en este caso tener hijos, pero también se puede traducir como los cimientos o el fundamento de lo demás, sobre lo que se construye lo demás. La progenie, el motor impulsor de la vida y de la multiplicación es una semilla. Si tú quieres avanzar, necesitas una semilla. ¿Cuáles son las semillas que Dios nos da? Quiero mencionar algunas. Hay muchos tipos de semilla, pero no es mi propósito solo hablar de las clases de semillas. Solo quiero que tengan una idea, que cada vez que tengan una semilla, entiendan que tienen en su mano, que tienen en ustedes el potencial para crecer, el potencial para progresar. Una de las semillas que Dios nos da es su palabra. La palabra de Dios es una semilla. Marcos capítulo 4, versículo 3 dice: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y luego dice en el versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es una semilla. No, la palabra de Dios no es como esa semilla visible, pero la Biblia dice que la palabra de Dios es una semilla y que esa semilla debemos de esparcirla. Entonces, una de las semillas más poderosas que tenemos nosotros, los cristianos, es la palabra de Dios. Cada vez que Dios te da una palabra, te está dando una semilla. Y si tú entiendes lo que es una semilla, ahí dentro de esa semilla es el poder sobrenatural para engendrar la vida. Cuando yo y mi esposa tuvimos 15 años de matrimonio, mis hijos, Amira tenía 10 años, Donny tenía 8 años, y ya no pensábamos tener más bebés. Ya la fábrica la habíamos cerrado nosotros, ¿verdad? Y en el día de la fiesta de aniversario, se me acercó un profeta. Bueno, varios se nos acercaron a felicitarnos, pero se acercó un profeta y me dice a mí: tengo una palabra de Dios para su vida. ¿La quiere? Y lo pensé un momento y dije: está bien, dámela. Entonces me dice: es que fui a comprar su regalo para su fiesta de aniversario. Y llegué al lugar y le pregunté a Dios: ¿qué regalo le regalo a mis pastores? ¿Cuál es el regalo que tú quieres para ellos? Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: ve al área de bebés. Y él dijo: pero si ellos no tienen bebés. Ya sus hijos ya son grandes. Ve al área de bebés. Y él fue al área de bebés y le dijo: toma esos artículos para un bebé recién nacido. Y él insistía y decía: pero Señor, ellos, ¿cómo voy a llegar a llevarles un regalo para recién, así como mamilas, como cosas así, ¿no? ¿Cómo le voy a llevar esto a mis pastores cuando ellos no tienen bebé? Y entonces dijo: diles que el próximo año tendrán un hijo varón. Y empezó a dar la palabra: ese hijo será un profeta. Y empezó a describir de algo que todavía no existía. En nuestro corazón no existía, en el corazón de Dios sí. Y cuando él suelta la palabra, primero me pone las cosas, ¿no? El mameluco y el biberón y cosas así. Y yo cuando me lo da me quedo así como en shock. Me dice el Señor que el próximo año tendrán un... Y me empezó a describir lo que el Señor le dio. Y cuando él terminó, yo dije: amén, recibo la palabra. No es que
estaba yo contento, así, gloria a Dios, y no estaba yo en shock, ¿verdad? Como decir, pero es que nosotros como que ya no pensamos tener otro bebé, pero bueno, si Dios quiere que haya otro bebé, está bien. Yo dije, lo recibo, lo acepto. Eso fue en diciembre. En noviembre del siguiente año estaba naciendo mi hijo Abdías. Porque una palabra de Dios es una semilla. No es una semilla física, ¿verdad? No me dieron una semilla física, pero esa palabra que me soltaron era el génesis de la vida. Y cuando Dios se habla y te dice, yo te digo, tú eres sano, esa es una semilla. Y tú tienes que entender que en esa palabra, en esa semilla, está el génesis de la vida, de la salud que tú te estás pidiendo. Y cuando Dios te dice, yo quiero que hagas esta empresa, este negocio, esa es una semilla que Dios está soltando. Y en esa palabra está el poder sobrenatural para que esa empresa pueda nacer y pueda ser una realidad. Es tan importante que entiendan eso. Cuando estábamos en el primer año de pandemia, que fue cuando se cerraron las iglesias por las órdenes sanitarias, fue una crisis para todos, ¿verdad? Fue una crisis. Y un día me invitaron a dar una palabra, compartir un mensaje en un congreso que había, pero todo era virtual. Yo empecé a orar al Señor y le decía, Señor, Padre, ¿qué palabra quieres que yo dé en este tiempo tan difícil para la humanidad? ¿Qué palabra tienes para tu pueblo, para la iglesia, para los pastores, para los líderes? Y yo estuve en oración pidiéndole a Dios que me dé una palabra. Y el Señor me llevó al pasaje cuando estaba sitiado la ciudad de Jerusalén. Y los tenían cercados, no podían salir, estaban racionados en agua, en todo. Y entonces Jeremías estaba preso, estaba en la cárcel. Cuando su primo llega a verlo y le dice que le compre un terreno, que le vendía un terreno. Pero en ese tiempo comprar un terreno era una locura, porque la ciudad estaba a punto de ser conquistada. Y si tú comprabas un terreno, pues lo más seguro es que lo ibas a perder. Lo más seguro es que ese dinero era dinero perdido. Y el Señor le dice a Jeremías, compra ese terreno, y le suelta la palabra y le dice, porque en ese tiempo, dice el Señor, van a poder comprar y van a construir, y empieza a soltar la palabra. Y cuando yo estoy recibiendo la palabra, yo me conmociono y digo, Señor, pero estamos en pandemia, ¿cómo voy a soltar esta palabra así? Y me dice el Señor, mira, si ellos lo hicieron en esa época del sitio, en esa época cuando todo parecía que se iba a desmoronar, cuando todos podían morir por el ataque, por la invasión que iban a vivir. Y si yo lo hice, yo lo voy a hacer. Tú da la palabra, tú suelta la palabra. Y yo en ese acto de fe recibí esa semilla, porque la palabra es una semilla. Y solté la palabra. Y en ese tiempo de pandemia nosotros compramos un terreno. Le anexamos un terreno más a nuestra iglesia. Y en ese tiempo de pandemia nosotros empezamos a construir nuestra área educativa que nos hacía falta. Entonces, cuando Dios te suelta una palabra, te está dando una semilla, y tú tienes que entender que esa semilla tiene el poder de Dios para hacer que eso que te dice sea una realidad. Y necesitamos entender eso. Cada vez que Dios abre su boca y suelta una palabra, está dándote una semilla. Y si tú entiendes lo que significa una semilla, el poder de una semilla, como estamos estudiando hoy, tú vas a poder entender, aquí está el poder que necesito para que eso sea una realidad. Para que eso que parece imposible, eso que parece fuera de mi alcance, llegue a ser algo real para mi vida. Porque todo inicia con una semilla. Otra semilla que Dios nos da, y es importante que nosotros entendamos, porque a veces Dios nos ha dado semilla y nosotros estamos ahí quejándonos que no tenemos nada. Otra cosa que el Señor nos da son ideas o pensamientos. Quiero leer Lucas capítulo 6, versículo 45. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente y dice así:
Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su buen corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Otra semilla que Dios nos da son ideas o pensamientos. Claro, en el caso de Dios son pensamientos buenos. En el caso del diablo son pensamientos malos, ¿verdad? Que dice, si tú recibes pensamientos buenos, pues lo que producirá será buenas cosas. Y si tú recibes semillas, pensamientos incorrectos, pues lo que va a crecer o lo que va a producir son cosas malas. Entonces los pensamientos son semillas. Muchas veces tú estás orando, pidiéndole a Dios por alguna necesidad que tienes. Muchas veces tú estás pidiéndole a Dios que haga un milagro. Muchas veces tú estás pidiéndole a Dios que haga algo a tu favor y de pronto te viene un pensamiento, de pronto te viene una idea. Y a veces nosotros desechamos ese pensamiento. A veces no hacemos caso a esas ideas. No sé si le ha pasado que de pronto dice, ay, Dios me lo dijo, yo pensé, yo sentí que no debía hacer eso, pero no hice caso y me seguí de largo. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que al principio yo no sabía que Dios me estaba revelando, me estaba dando sus ideas en mi corazón y yo muchas veces no hice caso y el problema fue que a veces me metí en líos por no hacer caso. Así que tiene que estar pendiente de los pensamientos que Dios le da. De pronto es como un sentir que usted siente ganas de hacer algo, o de ir a ver a una persona, o de ir a orar por alguien, o de ir a pedir trabajo en cierto lugar, o de empezar cierta cosa. Y esa idea, ese pensamiento es una semilla que Dios te está dando. Y si tú entiendes que es una semilla, si tú la tomas, si tú la aceptas, si tú la crees, entonces esa semilla empezará a producir un avance, un beneficio. Tendrá un fruto bueno para tu vida. Es tan importante recibir esas semillas de parte de Dios. La tercera semilla que Dios nos da son nuestros recursos. Los recursos. En 2 Corintios capítulo 9, del versículo 5 al versículo 8 en la Nueva Traducción Viviente dice así: así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. No den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Los recursos que tenemos son semillas. Tienen que aprender a ver sus recursos como semillas. Pablo le dice a esa iglesia, porque ellos se habían comprometido a dar una ofrenda para ayudar a la gente que tenía hambre en Jerusalén. Y dice Pablo: voy a mandar a los mensajeros que recojan la ofrenda. Dice, pero no vayan a dar por obligación, no vayan a dar por compromiso, no vayan a darlo ahora sí que ya ni modo, lo tengo que hacer a la fuerza. Dice, tienen que darlo con generosidad, con alegría. Dice, porque tienen que entender algo. Lo que ustedes están haciendo es sembrar semillas. No están dando, no están perdiendo, dice, ustedes están sembrando una semilla. Es esos recursos que ustedes están sembrando, esos recursos son semillas que en su momento regresará con un fruto mayor, con un fruto abundante. Los recursos que tú tienes son semillas. Un día una mujer pobre, viuda, que estaba endeudada y que iban a llevar a sus hijos como esclavos, fue a ver al profeta Eliseo y le dijo su situación tan difícil y le dice: ayúdame, mi esposo murió y encima se van a llevar a mis hijos.
Y entonces él le dice, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué recursos tienes? Y dice ella, pues no tengo nada. Lo único que tengo ahí, pero no sé si sirva para algo, dice, es un poquito de aceite y un poquito de arena, un poquito de aceite. Y le dice, bueno, entonces pide prestar vasijas vacías y llénelo y todo. Y esos recursos se multiplicó. Lo mismo pasó con la viuda de Sarepta, con Elías. Recuerda que ella ya tenía solo un poquito de aceite y un poquito de harina para la última comida, y de eso ya no le iba a quedar nada. Y entonces el profeta le dice el Señor que me des a mí primero una parte y después come tú y tu hijo, y no va a escasear el aceite, no va a escasear la harina. Y ella cree en eso, y ella siembra ese recurso que tenía, y como resultado dice que durante toda la sequía no faltó el aceite, no escaseó la harina, conforme Dios lo había dicho. Entonces los recursos que tú tienes son semillas. Quiero que entiendas eso. Son semillas. Son semillas que tú estás sembrando. A veces nosotros tenemos recursos. Cuando hablo de recursos no solo hablo de dinero. Dinero es un recurso. Pero no solamente hablo de dinero, hablo de nuestras habilidades, hablo de nuestras capacidades, hablo de nuestras profesiones, que muchas veces podemos poner al servicio del reino de Dios. Que podemos ver que esas habilidades que Dios nos ha dado son semilla, y que si nosotros lo ponemos al servicio del reino de Dios, entonces esa semilla dará fruto. Esa semilla no solamente ayudaré al reino de Dios, sino esa semilla me impulsará, me impactarán para bien a mí. Así que hay muchas semillas que Dios les ha dado a ustedes y están ahí. Y recuerde que el poder para generar vida está en esas semillas. Si Dios le ha dado semillas, Dios le ha dado dones, habilidades, vocaciones, profesiones, conocimientos, son semillas que están ahí. Y a veces nosotros decimos, no tenemos nada. Claro, tienes muchas cosas, pero como las semillas que Dios te ha dado, ni siquiera sabes que es una semilla, entonces no hay manera de que veas el resultado, que veas que las cosas empiecen a suceder a tu favor. Otra semilla que Dios nos ha dado son nuestros hijos. En el caso de la familia, dice Salmo 127 del 3 al 5, leo en la traducción en lenguaje actual, dice: los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros como guerreros bien armados. Quien tiene muchos hijos bien puede decir que Dios lo ha bendecido. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defiende en público delante de sus enemigos. Los hijos son la semilla que Dios nos ha dado. Y por eso para los judíos tener muchos hijos es una señal de bendición. Es una señal de prosperidad, es una señal de abundancia. Y por eso tantas historias en la Biblia de mujeres como Sara, como Ana, como Raquel, que no podían tener hijos, ¿verdad? Y ellas lloraban, clamaban, ellas peleaban hasta que al final Dios, dice, abría sus vientres y hacía que quedaran embarazadas y hacía que tuvieran hijos. Los hijos que Dios le ha dado son semillas maravillosas. Son semillas que ahí están. Es un regalo, es una recompensa de Dios. Es una gran bendición. Los hijos es el regalo más grande que un matrimonio puede tener. Cuando una pareja no puede tener hijos, es muy doloroso. Es un sufrimiento intenso. Y lamentablemente hay parejas que tienen hijos y no alcanzan, y lo ven como un estorbo, lo ven como una carga, lo ven como un dolor de cabeza, cuando deberían de valorar esas semillas tan hermosas que Dios les ha dado. Así que los hijos son semillas también.
Y otras semillas que Dios nos ha dado son nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros dones espirituales, nuestros ministerios. En Mateo capítulo 25, del 14 al 18, dice así, voy a leer en la Biblia la palabra hoy. Igualmente, el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje reunió a sus criados y les confió la administración de sus negocios. A cada cual, de acuerdo con su capacidad, le confió una cantidad de dinero. A uno le entregó 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Luego emprendió su viaje. Y el que había recibido 5 talentos negoció con su capital y lo duplicó. El que había recibido 2 talentos hizo lo mismo y también duplicó su capital. En cambio, el que solamente había recibido 1 talento, tomó el dinero del amo, hizo un hoyo en el suelo y lo enterró. Dios le ha dado a cada persona dones, ministerio y habilidades. Aún la persona que dice, no, pues yo no sirvo para nada, no, yo no puedo hacer nada. Aún esa persona que piensa de esa manera, Dios le ha dado talentos, dones, habilidades, ministerio. Solo que no se ha dado cuenta, solo que no entiende las semillas que Dios le ha puesto en su mano. Y muchos, como la parábola de los talentos, tienen la semilla, tienen los dones, tienen las habilidades, tienen el ministerio, pero lo tienen enterrado, ¿verdad? Lo tienen escondido, lo tienen oculto. Y todavía dice, es que pues yo no puedo hacer nada, yo creo que no sirvo para nada. No, es que si tú no usas la semilla que Dios te dio, no puedes ver manifestado el poder de Dios en tu vida. Porque recuerden que el poder para generar vida está en la semilla que Dios te dio. Así que usa las semillas que ya tienes. Usa las semillas que ya tienes. Si tú quieres que las cosas mejoren en tu vida, si tú quieres progresar, si tú quieres crecer, si tú quieres avanzar, si tú quieres subir de nivel, la clave está en las semillas que ya tienes. Que el Espíritu Santo te revele cuáles son esas semillas. Esas semillas, en esas semillas está el poder de Dios para generar vida, para generar progreso a tu favor. Lo segundo que quiero hablarte de una semilla, lo primero es que tiene el poder para producir vida. Lo segundo es que las semillas tienen el potencial de multiplicarse. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 9, versículo 10 y versículo 11, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Dice, el que da semilla al que siembra. Dios, para bendecirte, te da semillas. Ahora en adelante, cuando le pides a Dios que te bendiga, no le digas, Señor, bendíceme, sino dile, Señor, dame una semilla. Porque la clave del progreso está en la semilla. Recuerda que esa semilla puede ser un recurso financiero, puede ser una habilidad, puede ser un pensamiento, puede ser un ministerio, puede ser una vocación, pueden ser tus hijos, etcétera, etcétera. La palabra que Dios te da. Entonces, cuando tú quieras una bendición, no le digas, Señor, dame una bendición. Dile, Señor, dame una semilla. Porque ahí está la clave para la bendición. Lo segundo que debes de aprender es que la semilla tiene el poder de multiplicarse, de crecer, de expandirse. ¿Sí? La semilla tiene un poder. Dice, el que le da semilla al que siembra, multiplicará. Esa palabra sementera es donde se junta la semilla. Por ejemplo, bueno, no se nota, pero ahí hay un costal de semilla. Pueden pasar más acá al centro, ese costal que está allá. Yo tengo acá una semilla, Yo tengo acá un poco de semilla. Pero el poder de una semilla es que este poco de semilla, miren acá, no vean el costal, vean acá. Este puñado de semilla puede producir esa cantidad de semilla.
en esa pequeña cantidad de semilla hay un potencial ilimitado. Ilimitado. No se imaginan de la capacidad de multiplicación que hay en ese pequeño grupo de semillas. Dice el Señor, el que le da semilla al que siembra, multiplicará tu sementera. Entonces, cuando tú identificas las semillas que tienes, cuando tú ya sabes cuáles son tus semillas, tienes que entender que esas semillas tienen el poder de reproducirse, tienen la capacidad de multiplicarse, tienen la capacidad de aumentar, tienen la capacidad de tener un crecimiento explosivo. Son semillas. Yo le decía a los pastores, Alfredo y Suri, ahora que estoy aquí y veo a ese grupo de jóvenes ahora que se está formando en una edad de terminar su carrera, de iniciar su profesión, yo le dije, júntenlos, trabajen más de cerca, porque yo los veo no como jóvenes, los veo como semillas. Y sé que ese grupo, si se cuida bien, si se si se entrena bien, tiene una capacidad impresionante para multiplicarse. Esta iglesia será sumamente bendecida a través de ese grupo, porque son semillas. Pero tenemos que entender eso, porque muchas veces Dios nos ha dado semilla y ahí la tenemos olvidada, ahí la tenemos arrumbada, ¿verdad? Ahí la tenemos en un lado como sin importancia, cuando Dios nos ha dado, dice, el que le da semilla, el que siembra. Dios es el que da la semilla. Por eso le dije hace un momento, cuando quiera que Dios le bendiga, no diga, bendíceme, dile, dame una semilla, dame una idea, dame una habilidad, dame una estrategia, dame una palabra, dame una revelación. ¿Sí? O si no tiene hijo, dame un hijo. ¿Sí? Pide una semilla, y cuando tenga la semilla tiene que entender que esa semilla, por pequeña que parezca, tiene el poder sobrenatural para multiplicarse, para hacerse grande, para expandirse, para crecer. Y prepare su corazón, porque al final van a oír una palabra como iglesia. Yo sé que algunos ya la han escuchado, pero hay una palabra que Dios soltó específicamente para esta iglesia, para este tiempo. Y quiero que la escuchen con claridad, porque lo que Dios tiene en su corazón es una época de crecimiento, de expansión y de multiplicación para ustedes. Pero tienen que entender lo que es una semilla, el poder de una semilla, el poder multiplicador de una semilla. Es tan importante. Dice, Él multiplicará la cantidad de semillas. De una semilla pueden nacer miles de semillas. Y dice, y cuando eso ocurra, dice, van a ser enriquecidos en todo. Van a progresar. Van a avanzar. Van a crecer. Van a prosperar. La semilla es la clave para la prosperidad. La semilla es la clave para la expansión. La semilla es la clave para subir a nuevos niveles en todas las áreas. Así que necesita semillas. Perdón. Dice, serán enriquecidos, hacer que tengamos abundancia. Y esa abundancia es para que tú sigas sembrando. Porque cuando Dios se da semillas, cuando Dios hace que tus semillas se multipliquen, es con un objetivo, que tú puedas sembrar. Y ese es el tercer punto. Para que la semilla libere su poder, necesitamos sembrarla. Necesitamos sembrar la semilla. Dice Marcos capítulo 4, versículo 3. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Versículo 8, una parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y en San Juan capítulo 12, versículo 24 dice así, de cierto os digo,
que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Wow. Cuando Dios te da una semilla, esa semilla, para que suelte su poder milagroso, para que produzca vida, para que produzca progreso, para que se multiplique, tiene que ser sembrada. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en el suelo y se muere, no puede dar fruto. Si Dios te ha dado una semilla, tu tarea es sembrarla. Sembrar esa semilla. Le voy a dar varios ejemplos de cómo sembrar una semilla. Bueno, un ejemplo natural es esta semilla de maíz. Para que produzca maíz, pues tengo que abrir un hoyo en la tierra y tengo que sembrarla. Obviamente tengo que cuidarla hasta que llegue a producir su fruto. Si yo tengo recursos, yo puedo sembrar a través de mi diezmo, de mi ofrenda, de mi primicia, de mis pactos. Yo siembro para recibir fruto. Si yo tengo hijos y yo entiendo que mis hijos son semillas que Dios me ha dado, yo necesito sembrarlo. ¿Cómo lo sembramos? Años atrás empecé a escuchar, cuando nació el movimiento profético en la iglesia, que el Señor le decía a algunos padres, quiero que me entregues a tus hijos. La iglesia evangélica tradicionalmente usa un acto que se llama presentar a los niños. Presentar a los niños es ponerlos bajo el cuidado de Dios, bajo la cobertura de Dios. Y creo que todos los padres cristianos tienen la costumbre, la buena costumbre de presentar a sus hijos delante de Dios. Pero hay otro término que Dios usa que se llama entrega a tus hijos. Y entonces entregar a los hijos es diferente. Entregar a los hijos, ese término es bíblico. Eso lo hizo Ana cuando ella no tenía hijos. Y ella quería una semilla, ¿verdad? Ella quería un hijo. Y le dice al Señor, si tú me das un hijo, yo te lo entregaré a ti. O sea, lo voy a sembrar en ti. Ese hijo no va a ser para mí. Ese hijo no va a ser para que me cuide, para que me ayude. Ese hijo yo lo entregaré para tu servicio. Y ella así lo hizo. Cuando el niño fue destetado, cuando ya no seguía mamando, ella llevó a su hijo y lo dejó que viviera en el templo. Ahora piensen esto. ¿Creen que fue fácil para Ana, que no tenía hijos, que le nació un bebé hermoso, la alegría de su corazón, ir y dejarlo y irse ella para su casa? ¿Creen que no lloró? ¿Creen que no extrañaba a su niño? ¿Creen que no tuvo ideas que le metió el enemigo de ir y volverlo a agarrar y llevárselo a su casa? ¿Piensan que no fue fácil? Pero ella entendió que su hijo era una semilla y lo sembró para Dios, para que sirviera a Dios, para que viviera para Dios. Entonces tú puedes sembrar a tus hijos. Ese es un tema más profundo, no quiero abundar en eso, pero a veces Dios le dice a algunos padres, no a todos, pero a algunos padres le dice, quiero que me entregues a tu hijo. Y ese es un término fuerte, no es algo ligero. Una vez a una familia así le dijeron y según hicieron la entrega. Y después de unos meses otro profeta le dice, quiero que me entregues a tu hija. Y dice, pero si ya la entregué. Y le dice, no, dice el Señor que solo lo hiciste de labios, pero no de corazón. Y tristemente esa niña, ya es una jovencita ahora, ella tenía un don de discernimiento de espíritu desde niñita. No, solo voy a platicar una historia, no me quiero alargar mucho. Ella todavía no hablaba ni escribía, tenía como 4 años. Y un día una persona llegó a visitar a su familia. Ella, mientras sus papás platicaban con esa persona, ella tomó una hoja y su crayola
y escribió una palabra. Ella no sabía las letras, o sea, no sabía deletrear, no sabía escribir. Ella solo vio una letra sobre esa persona y lo escribió. Cuando la persona se fue con su papá y le dice, ¿qué es esto? Y le enseñó la palabra. Y sus papás, ¡ay! ¿Dónde viste esto? ¿Quién te lo dijo? Y se alteraron, ¿verdad? Porque era una palabra, estaba señalado un pecado sexual de esa persona. Y sus padres se escandalizaron. Y ella le dijo, yo lo vi escrito en la frente de esa persona. Pero ¿saben lo que significa? No, solo copié lo que estaba escrito en su frente. De ese tamaño era el don de esa niña. Y le empezamos a entrenar en lo profético. Y ella servía al Señor. Lamentablemente sus padres no la entregaron. Ella no va a la iglesia ahora. Ella es karateca ahora. Porque los padres no entienden lo que es una semilla. Entonces, si tienes recursos, entrégalo como una semilla. Si tienes habilidades, entrégalo como una semilla. Si tienes ministerio, ponlo al servicio de Dios. Si tienes dones, ponlo al servicio de Dios. La semilla solo libera su poder cuando tú la siembras. Si tú no la buscas, si tú la haces a un lado, si tú la olvidas, esa semilla puede ser poderosa para ti, para llevarte una bendición, pero no va a pasar porque tú no la sembraste, porque tú le hiciste a un lado lo que Dios te dio para que tú crezcas, para que tú te multipliques, para que tú progreses, para que tú avances. Quiero terminar leyendo Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice así. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Amén. Y quiero explicar eso último antes de terminar. Cuando la Biblia habla de semilla, ya vimos que la palabra es esperma, pero aquí no dice semilla, dice simiente. Es diferente semilla de simiente. Dice que nosotros nacimos de una simiente que es incorruptible, que es eterna. Cuando habla de simiente, usa la palabra griega espora. Espora, no esperma, espora. ¿Qué es la espora? Voy a dar una definición de biología. Una espora. El término espora designa un cuerpo vivo microscópico que en condiciones adversas se encapsula con fines de supervivencia por largo tiempo. Se le llama dormancia. Y cuando las condiciones son propicias, su vida se manifiesta. Muchas de las semillas del campo nativas tienen esa capacidad de estar en dormancia. Cuando el árbol tira las semillas y está la seca en todo su esplendor, esas semillas no van a crecer, no van a brotar. Esas semillas van a quedar ahí. Pueden quedar ahí por años. Por muchos años. Las semillas tienen que esperar que haya condiciones favorables. Y dice, ya podemos brotar porque ahora sí vamos a sobrevivir, ahora sí vamos a dar fruto. Mientras ellos entienden que las condiciones no son favorables, esa semilla no va a brotar. Cuando empezaron a descubrir en las pirámides de Egipto las tumbas de los faraones, pues son tumbas. Y muchos de las ofrendas que le ponían a los faraones cuando le hacían su culto fúnebre era ponerle semillas, pero se lo ponían en tarros de barro, tapados. Y cuando miles de años después se descubren las tumbas de los faraones, los arqueólogos encuentran que hay semilla de trigo dentro de esos tarros.
que tenía miles de años de antigüedad. Y tomaron de esas semillas y las sembraron y crecieron. Estaban esperando el momento oportuno. La palabra de Dios es el logos de Dios. La palabra, la Biblia, es una espora, está encapsulada. Está esperando el momento correcto para nacer en tu corazón. Muchos de nosotros venimos a la iglesia, pero muchas veces no estamos listos para recibir el esperma de Dios, la semilla de Dios. Entonces, la semilla queda encapsulada. No libera su poder, está ahí esperando el momento, está esperando las condiciones para brotar. Y eso es lo que le llamamos nosotros la palabra rema. Cuando esa semilla que estaba encapsulada, que era una espora, se transforma en un esperma. Y entonces ocurre que nace en tu corazón. La palabra que van a escuchar a continuación puede ser hoy una espora para ti o un esperma para ti. Si tu corazón no está listo, si tu espíritu no está dispuesto, esa palabra será una espora que se quedará almacenada, esperando el momento oportuno para nacer. Pero si tu corazón está listo, está dispuesto, si tu corazón es una tierra buena, una tierra de fe, entonces esa palabra será una esperma que se concebirá hoy en tu corazón para que puedas ver el milagro de esa semilla. El acto profético que vamos a hacer hoy, tienen que entender el significado de la semilla. La semilla solo es un símbolo visible de algo invisible, que es la palabra de Dios. La semilla solamente es un recordatorio de lo que Dios quiere sembrar hoy en tu corazón. Pero va a depender del estado de la condición de tu corazón, si esa semilla es una palabra rema o si esa semilla es una logos para ti, es una espora para ti. Todo dependerá de tu corazón. Y mi oración hoy es que tú hoy puedas entender y recibir la palabra, creerla, recibirla y entender que esa semilla tiene el poder para hacer lo que Dios dice que va a hacer. Entonces, ¿pueden preparar la palabra, por favor, para compartirla? Para que puedan escuchar la palabra. Y le pido que presten atención, por favor. Y si después quieren que se lo envíen los pastores a su celular, lo pueden hacer para que lo puedan repasar, lo puedan volver a escuchar. Pero es importante que lo podamos ver. Y le pido a los profetas que van a participar en el acto profético que se preparen también para lo que vamos a hacer a continuación. Primero vamos a escuchar la palabra y después tendremos el acto profético. El Señor me muestra una visión. En esa visión puedo ver a los profetas de esta iglesia, a los pastores vestidos. Recording stopped. Yo miro una cerca que está delante de ellos y más adelante de ellos puedo mirar un sembradillo de trigo. Y el Señor me dice que en este tiempo Él va a levantar a esos profetas que han estado con Recording ellos. in progress. Permanecieron hasta este tiempo, que aún están en la dieta junto con ellos.
los va a levantar y va a tirar esa cerca, porque el Señor tiene una gran cosecha para ellos. El Señor dice que ese es un tiempo en el cual la iglesia se tiene que preparar, porque es el tiempo de la cosecha de todo aquello que ha sembrado, todos los anhelos que hay en el corazón de los pastores de Veracruz. Este es el tiempo en que ellos van a recoger lo que han sembrado. El Señor quiere que en este tiempo presenten un acto profético ante Él, ante la iglesia, en el cual van a estar vestidos como campesinos, como agricultores, donde van a poner trigo, donde van a poner maíz. Y en ese momento se va a romper toda maldición que hayan sabido sobre la iglesia, todo aquello que hayan querido destruir sobre el ministerio de esa iglesia. Hoy el Señor lo levanta y lo pone en un lugar más alto de lo que ellos habían imaginado. Una iglesia que crece, una iglesia que prospera, una iglesia que tiene una visión de crecer y aún más de ser misioneros. Este es el tiempo de el cual van a cultivar, van a cosechar, van a ver esos logros que en su corazón habían planteado. Este es un tiempo en donde van a fructificar todos aquellos sueños, no solo de los pastores, sino de los profetas y de todos aquellos que han creído en la promesa del Señor. Es un tiempo en el cual el Señor pone sus ojos sobre ellos, los bendice, los multiplica, los prospera, y cada día que ellos en su corazón estén buscando a Dios desde lo más profundo de su corazón, aún en esos sueños, aún en esas revelaciones, el Señor los está prosperando, los está levantando. El Señor dice: es el tiempo, levántense, ya no duerman más. Ese es el tiempo de los profetas, el tiempo de los líderes, de los misioneros, de todo aquello que han soñado, de todo aquello que han declarado, de todo aquello que han decretado. Visualícenlo, créanlo, pongan en práctica, porque este es su tiempo, un tiempo de sobreabundancia. Eso es lo que dice el Señor. Amén. 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 Entonces el Señor inaugura hoy un nuevo tiempo, donde dice muchas cosas, entre ellas uno, que lo que ustedes han sembrado, que han esperado, que han pedido, vendrá, será una realidad. Yo no sé que esté orando, que esté pidiendo, yo no sé si ha hecho algún pacto por algo que usted está anhelando, pero el Señor dice que este tiempo Él apresura el cumplimiento de esas promesas para su vida, para su familia, que sin importar las condiciones o las circunstancias actuales, por difíciles, por imposible que parezca, el Señor dice que a partir de hoy va a haber el resultado, va a haber la cosecha. Milagrosamente empezará a haber fruto, ese fruto que usted quiere. Pero también el Señor habla que es un tiempo para misioneros. Y algo que estaba en el corazón del pastor Alfredo, papá, yo conviví mucho con él, era que fundaran más iglesias, que de esta iglesia salieran pastores misioneros que fueran a otras ciudades, a otras regiones, a fundar nuevas iglesias, a llevar el evangelio del reino de Dios a otros lugares. Y el Señor dice que es el tiempo para los misioneros. ¿Quiénes serán? No lo sé. Solo el Señor lo sabe, solo el Señor es el que escoge. Pero dice el Señor que lo primero que uno tiene que hacer es creer que Dios enviará misioneros de esta iglesia a fundar nuevas iglesias en otros lugares, en otras regiones. Y será una iglesia que será madre de naciones y de multitudes. Lo tercero que el Señor habla es que para los profetas, que es un nuevo tiempo para los profetas, donde ellos ahora van a subir a un nuevo nivel de su ministerio profético, donde Dios quiere usar a esos profetas para hacer las obras, para hacer los milagros, para hacer las sanidades, para dar esa palabra poderosa que el pueblo necesita, que las familias necesitan, que las personas necesitan. Y que cuando las personas vengan a esta iglesia, Casa de los Milagros Internacional, puedan saber que Dios está en medio de ustedes. Y la palabra de Dios para todos es que es ese tiempo en el cual los sueños que hay en tu corazón, Dios te permitirá ver que sean realidad. Yo no sé qué anhelas, yo no sé que a lo mejor estás pidiendo una casa, a lo mejor estás pidiendo
un hijo, a lo mejor estás pidiendo una familia, a lo mejor estás pidiendo una carrera, un trabajo, no sé, pero el Señor dice que ese es el tiempo que hoy Él suelta la palabra, esa semilla de fe, para que esos sueños se vuelvan una realidad en este tiempo, en este año. Y si tú lo crees, si tú lo recibes la palabra de fe, tú verás la respuesta de Dios, te alegrarás, te sorprenderás de lo que Dios va a hacer en tu vida. Le pido por favor que nos pongamos de pie, vamos a orar y después participamos del acto profético. Yo quiero que entienda que lo que vamos a hacer es un acto de fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y oro para que la palabra despierte fe en tu corazón, para creer que el Dios que da la palabra es poderoso para cumplir su palabra. Padre, que hoy haya revelación en nuestro espíritu. Abre nuestro entendimiento, Señor. Que hoy la palabra que tú has soltado sobre esta iglesia, Casa de los Milagros Internacional El Tejar, que esa promesa, que esa palabra, que esa semilla viva pueda hallar cabida en un corazón creyente, en un corazón de fe. Y que al tomar la palabra, que al creer la palabra, Señor, esa semilla libere su poder sobrenatural para crear aquello que tú has hablado que vas a hacer. Hoy soltamos esa palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Vamos así de pie, vamos a participar del acto profético. Sé que es un tiempo especial y quiero yo compartir que cuando estaba escuchando esta palabra, en mi corazón hubo gozo, hubo alegría, porque sé que el Señor va a hacer algo especial como iglesia. El Señor, cuando Él habla, lo aprendimos, es porque Él quiere que nosotros tengamos un corazón abierto, un corazón que cree esa palabra, que esa semilla, ¿verdad?, pueda producir, germinar y poder ver el fruto de lo que el Señor quiere hacer en estos tiempos como parte de su iglesia, como parte de su pueblo. Y hubo alegría en mi corazón porque sé que lo que el Señor ha hablado, Él lo hará, Él lo cumplirá. Y que en este tiempo como iglesia, ¿verdad?, nos levantamos a arrebatar, a creer y ir conforme a lo que el Señor nos ha hablado. Y el 15 de febrero del 2015, Dios dio un cambio de naturaleza a esta iglesia. Algunos quizás lo recuerdan, quizás otros no, pero el día 15 de febrero del 2015, el Señor dio un cambio de naturaleza a esta iglesia. Y le puso Casa de los Milagros, porque el Señor estableció que Él iba a hacer muchas maravillas, iba a realizar milagros, actos poderosos. Y el día 15 de febrero del 2022 se cumplió 7 años de aniversario, a partir que el Señor ha cambiado a esta casa, Casa de los Milagros. Y cuando yo recuerdo que son 7 años, puedo darme cuenta que el Señor es perfecto. El número 7 es profético. El número 7 es perfección. Y yo entiendo que cuando el Señor ha hablado lo que Él va a hacer, de multiplicar esta iglesia, de multiplicar en todas las áreas, es porque el Señor lo hará perfectamente. El Señor cumplirá sus buenos propósitos. El Señor cumplirá su voluntad y lo que Él ha establecido. Y lo que Él ha hablado, nada lo impedirá, porque Él lo hará. Y si tú y yo lo creemos, esa semilla que hemos recibido, si tú y yo lo declaramos y lo confesamos, Jesús, el Señor, lo hará. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Así que al final, ¿verdad?, ahí hemos preparado una pequeña sorpresa. Al final, la parte de atrás, hemos mandado a realizar un pastel, ¿verdad?, 7 aniversarios como Casa de los Milagros. Y bueno, vamos a pasar otro tiempo, vamos a pasar el tiempo de honrar a Dios con nuestros recursos. Y ya escuchamos
ya aprendimos que cuando damos una semilla en nuestros recursos, el Señor libera el poder de provisión y de bendición sobrenatural, como dice una de las escrituras, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Salmos 20, quiero compartir lo que dice esa parte. Salmo 20, en la Nueva Traducción Viviente, dice que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad, que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal, que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén, que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas, que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito, que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios, que el Señor conteste a todas tus oraciones. Cada vez que nosotros nos presentamos ante el altar y rendimos nuestra vida en adoración, rendimos nuestra vida en exaltar, en hacer su voluntad, en ofrendar, en diezmar, el Señor dice que Él traerá a memoria. Y algo muy importante que debemos nosotros entender, que cuando uno da con generosidad, debemos percatarnos que el Señor tenga buena memoria para que cuando en tiempo de dificultad, cuando en tiempo de necesidad, nuestras ofrendas, nuestros diezmos hablen por nosotros en el mundo espiritual. El Señor va a recordar, el Señor traerá a su memoria: esta familia, mi hijo, esta mi hija me ha honrado, me ha ofrendado, ha dado con generosidad. Yo lo recuerdo, yo tengo presente, yo tengo memoria cuando Él viene ante mi altar y ha ofrendado, ha diezmado, ha pactado, ha dado con lo profundo de su corazón, honrando mi nombre, y por lo tanto yo le voy a responder en tiempo de necesidad. Cuando pasen circunstancias, cuando pasen conflictos, yo lo defenderé, yo lo guardaré. Cuando pasen momentos turbios, yo le daré el rescate, yo le bendeciré y traeré provisión. Así que cuando tú y yo venimos ante el altar del Señor a traer nuestros recursos, usted tiene que entender algo, y lo aprendimos: no hay pérdida, sino que lo que uno siembra lo hace en tierra fértil, en tierra abundante, y estamos invirtiendo en la cuenta, en el banco celestial de Dios, para que cuando venga en ese tiempo de conflicto podamos nosotros recibir los beneficios de honrar a Dios con nuestros recursos. Así que el Señor tome a memoria todos tus diezmos y tus ofrendas, y te defienda, te conteste, derrame milagros y te sorprenda en el nombre de Jesús. Levanta tu diezmo, levanta tu ofrenda y vamos a bendecir este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, tú nos has dado una palabra muy clara, Señor, que cada vez que nos presentamos ante tu altar y presentamos lo sagrado, presentamos lo reservado para ti, Jesús, tú siempre recuerdas, tú siempre traes a tus pensamientos nuestra generosidad ante ti, ante tu altar, Señor. Y sabemos y estamos confiados, Padre, que cuando venga tiempo de tribulación y en necesidad, los bancos celestiales estarán abiertos para poder recibir, Señor, de tu provisión, para poder recibir la bendición sobrenatural, para poder recibir, Señor, la fortaleza, el auxilio, la ayuda. Tú nos dices, Padre, que tú en los planes, tú nos respaldarás y tendremos éxito, que así como le dijiste a Saúl: haz lo que te viniera en la mano, porque yo te respaldaré y yo te ayudaré. Que esta semana, Señor, veamos, Señor, milagros, veamos prodigios, veamos tu bendición sobrenatural. Que aún, Señor, nuestras ofrendas hablen en el mundo espiritual para la salvación de nuestras familias, aún para las necesidades que tenemos, que hablen por nosotros en el mundo espiritual. Y veamos, Señor, lo bondadoso y tu favor que eres para con nosotros, Señor. Gracias, te lo entregamos con amor y con alegría en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede pasar. Bien, para antes de despedirnos,
Recuerde que el miércoles a las 7 de la noche tenemos la capacitación donde estaremos dando la enseñanza para el resto de la semana en los hogares. Así que si cualquier Timoteo que le haya tocado, ¿verdad?, dar la bendición de dar la enseñanza, bueno, el miércoles a las 7 de la noche les esperamos. Ahí estamos impartiendo las enseñanzas para las células. Y no olvide, ¿verdad?, congregarse, reunirse en su célula. Recuerde que ahí iniciamos y cada domingo aquí finalizamos, ¿verdad? Que sigamos con esa fidelidad de nuestras células y en cada domingo. Y bueno, recuerde que el sábado tenemos también intercesión por Meet a las 5 de la mañana. Sin temor a equivocarme, creo que toca a la red de mujeres, ¿verdad?, este sábado a las 5 de la mañana tener su tiempo de intercesión, así que estén atentas, ¿verdad?, para cuando la pastora le mande el link y tengan ese momento de clamor, de intercesión. Bien, les recordamos también, los que van para capacitación destino, por favor, les pedimos que puedan ir con Mari Vivanco para que puedan ver lo de sus libros, y necesitamos ya empezar los que van a nivel 1, nivel 2, 3, 4, para que puedan ya arrancar con capacitación destino. Bien, sería todo. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y nos vamos a despedir. En el nombre de Jesús, Padre, pido tu bendición sobre tu pueblo. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová alce su rostro sobre ti y ponga su bondad, su misericordia y su amor. Que esta semana la sangre de Jesús, que es la marca, la señal de victoria, sea como esa cobertura, como esa protección sobre sus vidas. Sean benditos en su entrada y en su salida desde ahora y para siempre. Y que esta semana vean la bondad, los milagros y respuestas del cielo sobre sus hogares. Gracias, Padre, por este tiempo. Nos vamos de tu casa, pero nunca de tu presencia, porque tu presencia va con nosotros en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bendiciones. Cuídese. Dios le bendiga. Dios le guarde.